Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Portal. Acá estamos en el programa número 85 de El Portal y hoy traemos un tema como disparador para llevarnos un poco a explorar distintas áreas de la vida que son los sueños, como vemos ahí, lo que están viendo por YouTube y por Facebook. Porque, bueno, es una de esas áreas que escucho muchas veces que claro, lógicamente se sienten como ajenas, como extrañas, ¿no? Esto de decir, bueno, que lo que soñé, no entiendo qué tiene que ver, era un sueño muy raro, a veces aparece en forma de pesadillas que tienen temáticas, a veces pueden ser con situaciones cercanas a lo que uno vivió y a veces cosas que parecen tener muy poco que ver, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Entonces las personas se preguntan bueno, ¿qué es esto, no? Y bueno, es uno de esos temas interesantes de pensar porque es entender que es nuestra mente, ¿no? Es nuestra mente, nuestra misma mente, produciendo esas escenas, esas situaciones que nos llevan por distintas emociones, ¿no? Donde son como películas, podríamos pensar, ¿no? Donde a veces la pasamos bien, a veces hay fantasías que se cumplen, o sea, hay situaciones soñadas, ideales, son momentos que disfrutamos, a veces son momentos de estrés y de sufrimiento, a veces son momentos de verdadero miedo, de angustia. Bueno, entonces, ¿qué son todas estas historias, no? Que nos trae una parte de nuestra mente que en principio nos es desconocida, ¿no? Cómo se cocinan todas estas historias y situaciones, qué inteligencia hay ahí haciendo de cosas que nos pasan esas historias. Entonces, bueno, vamos hoy a charlar un poco de esto porque es un gran disparador para pensar, bueno, que estas partes de nuestra mente desconocidas y que a medida que conocemos, que entendemos cómo funcionan, qué mensajes nos traen, podemos entender qué partes, qué problemas tenemos que solucionar, qué dilemas, qué partes nuestras tenemos que afrontar. Y a veces traen también soluciones, ideas, nos muestran caminos, ¿no? Siempre y cuando podamos entenderlo, podamos entender que ahí está viendo mensajes. Así que hoy vamos a estar hablando de ese tema, que creo que es muy rico e interesante, y como decía, que es disparador para pensar de, bueno, si sueño esto, qué situaciones están pasando en mi vida que el sueño me las está trayendo, entonces cómo afrontamos. Vamos a estar hablando de algunos, primero de qué pasa en los sueños, vamos a estar hablando de cuáles son también los sueños, algunos sueños típicos, ¿no? Esos que se repiten, que la mayoría de las personas los han explicado alguna vez. Y bueno, también de qué temas de la vida aparecen en los sueños. Por ejemplo, donde aparecen situaciones de tener un rival que nos aparece ahí, que le tenemos bronca, alguien que en la vida nos está trayendo problemas, situaciones de logro, de superar algo y que se nos dé algo que estamos buscando. Bueno, vamos a hablar un poco de todo eso. Así que los invito a quedarse, los invito a participar, a contarme también si son de acordarse lo que sueñan. Vamos a hablar de algunos detalles también que quizás no se saben. Si son de acordarse, si les son de llamar la atención que tienen, si hay algún sueño recurrente que tienen siempre, si hay algún sueño que quisieran entender de qué se trata. Bueno, vamos a estar hablando de esas cosas y un poco compartiendo, a ver si con sus aportes también podemos entender un poco más, porque siempre el sueño finalmente es algo personal, ¿no? Que más allá de los significados y las ideas generales que sirven para entender, al final también pasa por cada uno entender lo que uno sueña, qué significado está teniendo para uno.
Así que, bueno, voy a saludar un poquito primero, vamos entrando. Hola Ludmila, ¿cómo estás? Bueno, que te vi, creo que estabas también en el programa pasado. Hola Darío, de Mar del Plata. Bueno, ahí Solcito está diciendo, saludos a nuestra querida comunidad del portal, gracias por acompañarnos cada semana, ¿sí? Comparto con eso, gracias a los que están, vamos dando tiempo para que se sumen, después vamos a ir, bueno, un poco trayendo de nuevo, ampliando un poco sobre estas cosas que estuvimos diciendo, así que, bueno, no se van a perder nada, vamos a tratar de enfatizar estas cosas que creo que son muy importantes, que realmente es enriquecedor entender que finalmente es entenderse, ¿no? Cuando hablamos de lo importante de conocerse uno mismo, bueno, hablamos de estas cosas, ¿no? De estas partes de uno, de para qué están, ¿no? Qué nos dicen y de dejar de sentirlas extrañas y hacerlas propias, ¿no? A ver, budismo, el lugar, saluda ahí por Instagram. A ver, espera, ¿qué? Soñé con un tornado que iba a romper mi casa, pero estaba tranquila igualmente porque me iba a vivir a otra casa si ella se destruía. Soñaba de chica que no podía cerrar la puerta de mi casa y venían ladrones. Bueno, voy saludando a todos los que se suman. Cuéntenme quién está. Como siempre saben que es importante acá para nosotros, para mí, para Sosito, para Claudia también, saber quién está acompañando, quién está mirando. Cuéntenme. Los de siempre ya saben que espero su saludo. Y bueno, quien se suma, quien llega por primera vez, cuéntenme también qué temas les interesan, si les resuena este tema que estamos hablando. Bueno. Mira, me dice Erika, hola, yo siempre te escucho en diferido. Bueno, bienvenida entonces al directo. Sabés que acá, como escucharás que digo siempre, me importan los aportes, ¿no? Porque en esto, bueno, hoy por ejemplo es un tema que busqué algunas cosas básicas, típicas que ayudan a decir, seguramente todos las habrán vivido, pero nada más rico, por ejemplo, que acá como nos cuentan por Instagram, contar una situación personal, ¿no? O algún sueño personal que quieran compartir, que les interese compartir, porque eso ayuda, obviamente, a verlo en un poco en la realidad. Si bien, obviamente, acá no vamos a estar interpretando, sí pensar sobre qué temas aparecen, qué pueden significar. Pasar de esto, bueno, decías, por ejemplo, de un tornado, ahí decís cosas importantes. El budismo, que no sé cómo será tu nombre, pero si querés decirme mientras te llamo así. Varias cosas que son interesantes como para pensar esto, ¿no? Que, por ejemplo, siempre uno tiene que pensar en el sueño. Ahora vamos a introducir un poco más, pero bueno, ya que traes esto, ¿cuál es el sentimiento que se está teniendo durante el sueño? Eso nos da mucha información de qué está pasando en esa situación, ¿no? Y por ejemplo, si es algo interesante, un tornado, ¿no? Que va a romper la casa, o sea, algo muy potente que viene a destruir quizás lo más básico y lo más familiar que tenemos, pero por ejemplo hay tranquilidad, ¿no? Las sensaciones de tranquilidad de me puedo ir a otro lado. Bueno, a veces eso, por ejemplo, podría estar siendo algo que nos pueda, que podamos estar afrontando en la vida, tenemos la sensación de que tenemos el recurso para que eso no nos tire, no nos derribe, por ejemplo. Cuando, si uno estuviera viviendo, por ejemplo, solo la sensación de miedo ahí, podría estar sintiéndose que no se tiene ningún recurso ante algo que está viniendo en la vida, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco más porque nunca son literales. Decía también que de chica, ¿no? Creo que dijiste de chica, así que, ¿no? A ver si leí bien. Sí, de chica, así que, bueno. Romina, bueno, ahí está. Gracias, Romina. De chica que, bueno, también la casa y que entran ladrones, ¿no? Entonces, si empezamos a pensar en esto, de que tiene algún significado que no es literal, porque uno podría decir, bueno, claro, si viviste alguna situación de robo, bueno, también es muy probable a veces que se sueñe con eso, porque también el sueño está ayudando a procesar, pero
también hay que pensar qué significado tiene eso, ¿no? La invasión, alguien hostil, ¿no? Pero bueno, no me quiero adelantar, así que quédate, Romina, si te parece, porque después se va a ir aclarando un poco más como para entender el significado que tienen esas situaciones. Bueno, hola Natalia, de Tucumán, primera vez. Bueno, bienvenida Natalia, bienvenida al programa. Contanos después qué te va apareciendo y lo que vos quieras preguntar, lo que quieras aportar. A veces no es exactamente este tema, siempre tratamos de vincularlo porque todo está relacionado, como decimos, este tema de los sueños, bueno, lo podemos relacionar con el descanso en sí, los problemas a veces de ansiedad, las preocupaciones de la vida, eh, como decía, el autoconocimiento, así que toca un montón de temas que, bueno, excede, ¿no? Esto siempre es un disparador interesante como para profundizar en esta área de la vida desconocida, pero importante, ¿no? Porque finalmente está ahí todas las noches. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Analía. Ah, María Emilia. Esa María Emilia. Ah, bueno, estás con otra cuenta. Bueno, bienvenida María Emilia. Hola Javier. Dice Natalia, tengo un sueño recurrente, sueño que se caen mis dientes y me despierto con mucho dolor de mandíbula. Bueno, ahí ese es uno de los sueños recurrentes que vamos a estar contando, ¿no? Pero bueno, primero, si te parece, no viví eso nunca, dice Romina. Claudia, ¿te parece compartamos esa imagen del iceberg como para mostrar algunas cositas que son importantes entender, ¿no? Este es el famoso, habrán visto, que ahora se usa mucho, la metáfora del iceberg para todo lo que es decir, bueno, hay algo en la superficie más evidente y en un tema en lo profundo van apareciendo cosas cada vez más complejas, cada vez más desconocidas quizás, ¿no? Por ejemplo, está no sé, el iceberg de Facebook, ¿no? Y te van contando ahí las cosas más turbias que pueden pasar en una red social, más allá de lo que vemos, que es para compartir información y demás, ¿no? Pero bueno, esta metáfora es de Freud, por lo menos es popular esa metáfora que hace Freud, porque lo que quiere decir es esto, ¿no? Lo consciente, el iceberg, sabrán, ahí está un poco representado, que es estos pedazos de hielo que se forman en el agua, que lo que flota por arriba de la superficie es una mínima parte, ¿no? Y lo que está por debajo es mucho más grande. Bueno, esa es una buena metáfora de la mente, porque la conciencia, que podría ser lo que sabemos, ¿no? Lo que nos damos cuenta, lo que podemos decir, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, si a mí me preguntan, bueno, ¿cómo te ves vos? Bueno, yo por ahí en lo consciente voy a nombrar mi profesión, algunas cualidades, cosas que me gusta hacer, supongamos, ¿no? Valores que tengo. Ahora, en lo inconsciente estaría todo lo que tiene que ver con cómo se forma eso, cómo yo llego a valorar, por ejemplo, supongamos, no sé, ser un buen deportista, ¿no? O ser un buen estudiante. Bueno, ¿por qué valoro eso? Está en lo inconsciente y ahí entran cosas que hablamos tantas veces, que son patrones familiares, expectativas que vamos incorporando. Entra también en esa parte del iceberg la sombra, lo que estuvimos hablando, hablamos de el balance del año, la sombra, todo eso que es parte nuestra, pero va quedando ahí, ¿no? Queda en la oscuridad. Son partes que no las reconocemos fácilmente como partes nuestras. Entonces por ello no voy a nombrar esa cualidad, pero si después no tengo una buena autoestima, quizás ahí en el fondo haya muchas de esas cosas que no me gustan de mí mismo, que uno no reconoce y que en cierto momento nos podemos llegar a enfrentar en eso. Por ejemplo, yo digo, bueno, como decía antes, yo soy buen estudiante. Ahora de repente, ante un examen y bajo presión, me empiezo a olvidar las cosas y empiezo a contestar todo mal, y por ejemplo, ese miedo, por ahí no lo quiero reconocer como una parte mía, ¿no? Pero está, ¿no? El miedo ante, no sé, una figura de autoridad, ante ser evaluado, todo eso no es consciente, y por eso siempre el trabajo de autoconocimiento, de ganar conciencia,
todas estas cosas que hablamos tanto, tiene mucho que ver con decir, bueno, conozco esas partes, por eso Jung dice, y lo traemos mucho, hay que conocer esa sombra, hay que conocer, bueno, si yo me enfrento a esa parte que no me gusta, ¿no? A decir, bueno, cuando, sí, bajo presión, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa cuando soy evaluado? Si me enfrento a esas partes feas o, como digo muchas veces, las emociones negativas, el ser celoso, el ser envidioso, ¿no? El ser, entre comillas, es tener esas cualidades, ¿no? El ser egoísta, el ser posesivo, todas esas cosas que difícilmente las publiquemos, pero podemos sentir, cuando uno mira eso y afronta eso, puede empezar a ver, bueno, ¿qué pasa? A ver por qué tengo miedo, por ejemplo, a que aparezca una persona y se lleve a mi pareja o se lleve a mi amigo. Bueno, ahí puedo afrontar esas inseguridades, ¿no? Cuando reconozco esos miedos profundos. Bueno, todo eso en general está en esa parte inconsciente, ¿no? Si querés ya lo podemos sacar, Claudia. Ahora voy a ir leyendo que están entrando comentarios. Pero bueno, ¿por qué esto tiene tanto que ver con los sueños? Porque los sueños son una ventana a ese mundo. En el inconsciente van quedando todas las situaciones que vivimos, porque nuestra memoria es sobrehumana, paradójicamente, digamos, podemos recordar en nuestra memoria, puede estar episodios que vivimos cuando teníamos 2 años, ¿no? Y conscientemente no nos acordamos de eso, pero eso en algún lugar de la memoria está y puede ser recordado. Entonces están muchas vivencias, están todas estas ideas sobre uno mismo, están estos patrones de, bueno, qué ideas hay en mi familia que yo termino siguiendo, los mandatos, ¿no? Cosas que uno aprendió a imponerse ser, por ejemplo. Y están muchos significados, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, que la mente funciona asociando, entonces hoy, si yo trabajo, encontré un compañero, a esta persona tengo algo, me molesta, y uno conscientemente va a decir, no, porque es competitivo, no, porque critica, y eso va a ser lo superficial, ¿no? De por qué me molesta esa persona. Ahora, si realmente esa persona te moviliza, te quedas pensando, te angustia su presencia, soñás, es porque algo tiene, ¿no? Entonces ahí podemos ir más profundo y decir, bueno, ¿qué me representa a mí una persona que, por ejemplo, es competitiva y muy crítica? Y entonces ahí podemos encontrar que esa persona nos representa figuras importantes, un hermano con el que competíamos, ¿no? Un padre que nos descalificaba, o partes de uno mismo, ¿no? La propia competitividad de uno que está reprimida y entonces cuando viene alguien y lo muestra, le tenemos bronca. Bueno, todo eso está en el inconsciente y por eso el trabajo de conocerse es reconocer esto, ¿no? Es decir, ok, yo tengo una parte que, bueno, ¿y qué pasa con mi parte competitiva? Cuando podemos conectarnos con eso, por ejemplo, quizás podamos competir, podamos salir de ese rechazo a competir por lo que queremos, por lo que nos parece justo, nos parece que merecemos. Entonces vienen logros en la vida con poder decir, bueno, a ver, está bien que yo luche por algo que quiero, ¿no? Más allá de que rechace la competencia por distintas razones. Entonces, porque, bueno, nos saca cosas que quizás antes no podíamos lograr. Por eso es que es importante. Y los sueños traen estas cosas. Los sueños nos traen estas ideas, estos mensajes que están en el inconsciente. Ahora vamos a seguir, pero voy a leer un poquito los comentarios. A ver, bueno, este sueño de Natalia, me toca acordar, lo voy a anotar para volver, pero igual está ahí. Está entre los sueños típicos. Buenas noches, dice Grace. ¿Cómo estás, Grace? Desde Montevideo, bueno, bienvenido a Montevideo al programa. Alejandra dice, hola, buenas tardes, yo desde chica sueño que corro fuerte y por ahí como si volara.
pero es lindo, cada vez menos lo soñás. Bueno, ahí tenemos el vuelo también, bueno, no lo incluí, pero también es un sueño bastante típico, eh, por lo que representa, ¿no? Alejandra dice: soy de La Rioja. Hola Rita. Hola José Manuel desde Córdoba. Qué interesante esto de la asociación, dice Amalia. Quizás me molesta que sea de una manera porque me representa a alguien. Claro, exactamente, buenísimo para tener en cuenta. Por eso, fíjense la diferencia abismal que hay entre no ser consciente y ser consciente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, uy, me tocó esta persona, y esta persona cómo me molesta, ojalá que se vaya, ojalá que lo transfieran, o por ahí uno mismo termina diciendo, no, me voy de este trabajo porque no soporto a esta persona, porque me hace mal, porque me estresa, porque termino con ansiedad, porque lo quiero matar, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, si podemos hacer este trabajo, decir, bueno, a ver, ¿por qué esta persona me trae esto? Y los sueños van a traer muchas veces estas escenas, van a ayudar a entender esto. Uno puede decir, ok, claro, esta persona me trae algo que yo rechazo de mí mismo, o quizás, como decía, una relación con un hermano, en las relaciones con los hermanos, por ejemplo, por traer un tema, pasa mucho que estamos luchando por un lugar, a veces luchando por el afecto, por quién es el favorito, por qué cualidades se reconocen, por compitiendo quizás no sé, porque a quién le compran algo o a quién le van a, no sé, a quién le van a pagar tal cosa y a quién no. Entonces hay una situación de competencia. Y por ejemplo, un hermano con cierta personalidad que nos anulaba, y eso se volvió como un ante alguien que nos anula, porque esa personalidad que tiene, supongamos que eso era soberbio, era prepotente, era agresivo. Entonces aprendimos a anularnos ante esa personalidad. Cuando nos aparece alguien así en la vida, nos anulamos. Entonces, en vez de crecer, por ejemplo, ahí en el trabajo, vamos a sufrir la situación. Ahora, si uno dice, bueno, es mi oportunidad de trabajar y de no sentirme menos, de ver qué me hace sentir menos de esta persona, y entonces ahí uno puede empezar a trabajar en reconocer, a ver cuáles son mis cualidades para este puesto, qué es lo que hago bien, por qué me valoran acá, ¿no? Cosas que en general en esas situaciones que por algo nos movilizan, nos olvidamos, ¿no? Es como decía antes en un examen, de repente se nos anulan nuestras cualidades, como que nos perdiéramos, ¿no? Entonces, tomar conciencia es empezar a reconectar con todo eso y decir, bueno, a ver, ¿qué tengo yo? ¿Qué herramientas tengo yo para, en todo caso, competir con esa persona y hacer lo mejor que puedo hacer para sostener mi lugar, ¿no? Por ejemplo, en ese trabajo. A ver, dice Solcito, yo también soñaba mucho que volaba cuando era chiquita. Al ir creciendo lo soñé cada vez menos y ahora ya no sueño más con volar. Bueno, después vamos a volver a eso porque es interesante también. Muchas veces hay que pensar que si un sueño dejó de pasar, bueno, puede ser porque ese ya no es un dilema en ese momento, esa ya no es una información que estemos necesitando o algo que necesitemos sentir por medio de los sueños. Bueno, podemos ir con la primera placa, Claudia, la primera imagen, que ahí, bien, a ver. No, es la que dice opciones del sueño. No sé si te la mandé con número, la que decía primero. Estos son los temas de los sueños que después vamos a ir a eso. Ahí está, gracias. Bueno, ponemos ahí para entender, ¿no? Obviamente el sueño es algo complejo, incluso si lo buscan, si lo googlean, van a ver que dice que más allá de la parte psicológica, la ciencia no termina de entender por qué soñamos, ¿no? Por ejemplo, sí se sabe por qué dormimos, porque en el dormir se repara el cuerpo, se equilibra muchas funciones, ¿no? Se curan. Por eso vieron que, por ejemplo, si uno está enfermo, se va a dormir y muchas veces
te despertás mejor al otro día porque hubo todo ese proceso de reparación, ¿no? De que se renuevan las células y demás. Ahora, el sueño, que ya es más complejo, porque más tiene que ver con la mente, que a la ciencia, como decimos, materialista, ¿no? Le cuesta más entender estas cosas, porque es difícil entender más la función. Bueno, tiene varias funciones, ¿no? Algunas sí son más concretas, las más básicas, donde puede ser esto, canalizar preocupaciones, emociones, como por ejemplo, si uno vive una situación muy fuerte en un día, no sé, vi un choque, vi un accidente, yo tuve una caída, un accidente, tuve una pelea atípica muy grande con alguien, no sé, estoy pasando una situación de mucho, no sé, riesgo en el trabajo, ¿no? Bueno, todas esas cosas muy fuertes que pasan, es posible que soñemos, que las soñemos. ¿Por qué? Porque estamos de alguna manera procesando eso. Una de las cosas que hablamos muchas veces es que, bueno, la mente tiene un montón de preocupaciones y temas que atender a la vez, ¿no? Temas más concretos del día a día, de cómo, no sé, la economía, temas más profundos como, bueno, a ver qué cosas, qué temas tengo a futuro a resolver en mi vida, problemas de relaciones, eh, situaciones concretas a tareas a resolver, que a ver cuándo me ocupo de esto, cómo resuelvo este problema. Bueno, todo eso hace que a veces todas esas presiones y preocupaciones desborden la capacidad que tiene justamente la conciencia de ocuparse de esos problemas y resolverlos. Entonces tenemos que tener diferentes formas de procesarlo. Muchas veces es esto de lo niego, no quiero ni pensar en esto, lo postergo porque no puedo lidiar con eso en ese momento. Bueno, y los sueños nos ayudan con eso, ¿no? Nos ayudan como a, bueno, sentimos esa emoción, revivo ahí el miedo que sentí, la angustia, el susto, la preocupación con algo que pasó. Entonces, de alguna manera, más literalmente, sí, quizás canalicemos algo fuerte que nos pasó en el día, ¿no? Y en ese sentido nos puede servir para aliviar y quizás al otro día estar más tranquilos para afrontar esa situación, ¿no? Ahora, es raro, digamos, esta parte literal es la menos frecuente y la menos importante, ¿no? Esto tiene que ser bien claro. Los sueños no son literales. Ahora vamos a explicar un poco más de eso. No son literales en el sentido de que si yo sueño que estoy manejando un colectivo y no lo manejo bien y choco, no significa eso ni que nunca me haya pasado, ni que quiera ser colectivero, ni que tenga que ver con problemas de manejo. Tiene que ver con qué nos representa esa situación mentalmente a cada uno, ¿no? Bueno, expresar miedos es otra función. Muchas veces, por algo las pesadillas, ¿no? O no necesariamente pesadillas, pero sí situaciones donde nos pasan cosas como nos estamos cayendo, tenemos una enfermedad, no sé, nos echan del trabajo, viene alguien y nos da una mala noticia, soñamos con un problema de salud de alguien. Bueno, todos esos son miedos. Miedos que tenemos que, de nuevo, si son literales, como decir, ay, no sé, tengo tal familiar enfermo y soñé con ese familiar que le pasó. Va a tener que ver con qué nos está pasando con eso, con los miedos que tengo a perder a esa persona, los miedos que tengo a hablar del tema, ¿no? Los miedos a la pérdida en general, ¿no? Que tenemos de los seres queridos, el miedo a la muerte, ¿no? El miedo a la vejez, al paso del tiempo. Y lo que está pasando a esa persona, cuando realmente tenemos una persona cercana pasando un proceso de enfermedad, en realidad es esa situación la que nos está trayendo, bueno, cómo afrontamos un proceso que
amenaza, da miedo de perder, por ejemplo, ¿no? Que trae cambios, que trae la debilidad, que trae la idea de, bueno, ¿qué haría sin esa persona? Entonces, nos está trayendo miedos que nos representan en qué áreas nos sentimos en riesgo, nos sentimos débiles. Ya lo vamos a ver eso un poco más cuando veamos los ejemplos de sueños típicos. Bueno, cumplir deseos manifiestos y reprimidos, ¿no? Acá también empieza esa parte que es complicada. Muchas veces soñamos cosas también que podrían ser un deseo. ¿Les habrá pasado? Cuéntenme mientras, vamos un poco compartiendo, ¿les habrá pasado de soñar, no sé, que ganan plata, que se encuentran plata, que de repente están en un viaje, no sé, en un lugar soñado, que conocieron a esa persona ideal, que conocieron a un famoso, ¿no? Que también es un sueño bastante recurrente. Entonces, son cosas que uno puede decir, bueno, son deseos más o menos manifiestos en el sentido que sí, quisiera ganar plata, quisiera tener este trabajo, quisiera vivir, no sé, en una casa gigante, quisiera que todos me reconozcan por tal cualidad. Digamos, tiene su parte literal, ¿no? Pero siempre, de nuevo, ¿no? Habrá que ver qué hay en esa sensación, ¿no? Por ejemplo, qué hay en decir, wow, ¿cómo me sentiría yo en ese viaje, en ese lugar? Y probablemente me sentiría libre, alegre, quizás emociones que esté necesitando en mi vida, ¿no? Literalmente de ese viaje, ¿no? Cumplir ese deseo nos está diciendo, bueno, ¿qué estás queriendo sentir? ¿No? ¿Cómo te estás queriendo sentir? Que quizás ese viaje sería un medio para imaginarnos de esa manera, ¿no? O esa pareja donde de repente sentimos la compañía, el entusiasmo que estamos buscando en la vida. Y los deseos reprimidos es ya más complicado, porque tiene que ver con cosas que no podemos admitir, y ahora vamos a ver cómo los sueños nos disfrazan esto, como por ejemplo, bueno, me enojé con alguien y deseo que desaparezca, deseo la muerte, ¿no? Todo lo que es la agresividad en esos niveles, que todos la tenemos, suele ser un sueño, algo que no nos es fácil reconocer, el decir a esta persona, que muchas veces es una persona cercana, ¿no? Un amigo, un familiar, que de repente nos hizo algo, o una pareja que nos dio tanta bronca que quisiéramos que le pase algo, quisiéramos que tenga un accidente, todas esas cosas que no queremos reconocer que nos pasa eso. Bueno, el sueño lo va a mostrar quizás de una forma manifiesta, ¿no? Estamos soñando y vemos a alguien que se cae por un barranco, ¿no? Claro, de repente en el sueño apareció eso. Bueno, si pensamos, posiblemente esa persona que se cayó por el barranco nos represente, tenga alguna característica que nos haga acordar a esa persona con la que estamos enojados, por ejemplo, ¿no? Y después también están ahí todo es lo que es la parte sexual, donde también hay cosas que no se pueden reconocer, cosas que se sienten como prohibidas, como mal vistas, como que no las puedo asimilar con mi personalidad, y aparecen también en los sueños concretándose y decimos, ¿cómo soñé eso? ¡Qué horror! Bueno, porque siempre son partes de uno mismo que aparecen ahí, y siempre el sueño nos está llamando a mirar, prestar atención a esa parte, integrarla, decir, bueno, a ver este deseo en mí, ¿qué está queriendo decirme, ¿no? ¿Qué me podría traer, ¿no? ¿Qué me está faltando? Y la cuarta es encontrar soluciones, ¿no? Si querés, Claudia, y guía. Si querés, podés sacar esas. Sí, y, y- y- sí, aparte, gracias, Claudia. La parte de soluciones y guía tiene que ver con esta sabiduría. Muchas veces vamos a soñar con una situación que, esto podría ser la forma de resolver un problema que me está pasando, ¿no? No necesariamente, de nuevo, va a ser literal,
como por ejemplo, situaciones que tienen que ver con las relaciones. Yo me siento muy presionado por una persona, una relación, la necesidad, no sé, de un familiar, la demanda de una pareja, algo que sentimos que nos oprime, pero no lo podemos reconocer. ¿Por qué? Porque, bueno, como hablamos siempre, tiene que ver con mente. Si yo reconozco, supongamos, ¿no? Ah, bueno, mi mamá no me está dejando crecer porque no me puede ver como un adulto, porque me sigue exigiendo, porque está mal y me pide ayuda, y uno se siente comprometido a eso. Para resolver eso tenemos que cambiar varias cosas, ¿no? Tendríamos que decir, bueno, voy a tener que, si resigno esto, bueno, quizás resigne también su apoyo, su ayuda, porque no le guste que yo ponga límites. Como no queremos afrontar esa situación, no la vemos. Bueno, el sueño de repente nos trae imaginándonos viviendo en tal lugar, sintiéndonos de tal manera, sintiéndonos libres. Entonces, de repente, dicho sea de paso, el sueño de volar muchas veces trae esa sensación de libertad, ¿no? Digamos, es difícil encontrar una imagen que nos represente más la libertad que poder volar, ¿no? Por poder recorrer el espacio y tener esa capacidad de movernos por donde queremos. Entonces es muy posible que eso esté representando la necesidad de libertad, de sentirse así, de salir de una situación opresiva, y que a su vez nos está diciendo, bueno, tenemos esa cualidad, ¿no? Está en nosotros la cualidad de sentirnos así y hay que buscar los medios, ¿no? Entonces el sueño muchas veces puede traer la solución de esa manera, ¿no? Trayéndonos a, así quisiéramos sentirnos, o esto es lo que tenemos que hacer, o a veces en el sueño nos imaginamos teniendo una conversación que tenemos que tener con alguien. Entonces en el sueño nos apareció lo que le tenemos que decir. En el sueño le decimos, mirá, esto no me está gustando así, la verdad que no estoy enojado. De repente nos aparece lo que tendríamos que hacer, ¿no? Para salir, para resolver esa situación. Así que bueno, a ver, antes de seguir, voy a leer un poquito los comentarios, pero bueno, ahí vemos distintas funciones que cumple el sueño, ¿no? Hay otras, ¿no? Pero ahí tenemos algunas básicas que vemos que nos sirve para tanto gestionar tensiones, encontrarnos con miedos, como para encontrarnos con también deseos, poder hacer conscientes esos deseos y también darnos guía, ¿no? Encontrar soluciones, encontrar un camino. A ver. A ver, dice Susana. De chica soñaba que estaba en el piso, me quería levantar y no podía, era recurrente. Despertaba muy angustiada, al día de hoy lo recuerdo. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, eso puede estar representando la falta de fuerza, la opresión. Entonces siempre ahí tenemos que pensar, bueno, ¿qué situación estamos viviendo que nos hace sentir así? Entonces ahí uno puede ver, a ver, ¿dónde me siento así? ¿Dónde me siento oprimida? ¿Dónde siento que me quiero mover y no puedo? Porque está hablando al final de las cualidades y de cómo nos sentimos ante algo que está pasando en la vida, ¿no? Entonces uno sueña eso y dice, no, nunca estuve atrapado, encerrado en algo. Ahora, si lo vemos con el mensaje que puede estar trayendo, sí nos puede estar diciendo, hay que prestar atención a esta sensación porque, bueno, esta sensación del límite está seguramente obstruyendo muchas cosas que podríamos hacer en la vida, ¿no? La alegría, el disfrute, elecciones que no podemos hacer, como por ejemplo hablamos tantas veces que uno eligió cosas en la vida presionado por la expectativa y no por realmente seguir lo que se está sintiendo, ¿no? A ese budismo, porque no llegué a la parte que, no llegué a la parte que, sí, dije un poco la parte del tornado, y mencioné algo también que tiene que ver con uno, por ejemplo, si pensamos en los ladrones, que también es un sueño muy
recurrente que decía Romina que de chica soñaba con entrar a la casa. Los ladrones, ¿qué representan? Alguien hostil. Entonces, alguien que nos viene a dañar, ¿no? Es un extraño que nos viene a dañar. Entonces puede representar, por un lado, situaciones o personas externas que sentimos que nos dañan, que nos pueden estar invadiendo, ¿no? Porque a veces podemos sentir esa sensación de invasión de alguien que se va a meter en mi territorio, ¿no? Y eso lo podemos sentir de nuevo cuando sos chico con un compañero de escuela que te trae eso, por ejemplo, ¿no? Te ataca, te burla, está trayendo eso, ¿no? Y el no poder frenarlo tiene que ver con cuál es nuestra capacidad de defendernos de esas cosas. Ahora, esa sería la explicación de una situación externa. Ahora, internamente, muchas veces, lo que soñamos, por ejemplo, soñar con monstruos, que es otros sueños típicos, monstruos, animales, bichos, un ladrón, un asesino, que uno tiene que pensar, a ver, ¿qué representan? Y representan a alguien desconocido, agresión, algo oscuro. Muchas veces también representan partes de uno mismo. Entonces uno si lo piensa de esa manera, dice, bueno, quizás son partes mías que yo siento que no puedo contener, ¿no? Cuando uno es chico, por ejemplo, estamos llenos de emociones que no sabemos cómo contener, o sea, nos frustran las cosas, nos dan tanto miedo a algo, no nos conocemos, entonces no reconocemos también nuestro propio sentimiento, nuestra propia ira. Como decía antes, cuando somos chicos podemos decir, ay, quiero realmente que un hermanito le pase algo y desaparezca, ¿no? Pero no podemos reconocer que sentimos eso, entonces nos da culpa y de repente en el sueño, quizás eso, como te digo, como les digo a todos, estas interpretaciones no son para que las tomen al pie de la letra, sino para entender de qué se pueden tratar estas situaciones, ¿no? Y que rara vez tienen que ver con situaciones literales, y cuando tienen que ver es más una cuestión de viví algo que me hizo sentir eso, que para mí es un tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, volviendo a ese ejemplo, si uno tiene tanta bronca, celos de un hermano, porque te sacó el lugar, porque es el favorito, claro, no podemos reconocer porque ya empezamos a tener una conciencia de lo que está bien y lo que está mal, no puedo reconocer que quiero que desaparezca, que quiero que lo secuestren. Y de repente el sueño lo trae. El sueño, ahora vamos a verlo en la segunda parte un poquito, en lo que viene un poquito mejor. Que eso, es algo muy fuerte y que no puedo reconocer eso porque me sentiría mal, porque me sentiría culpable, porque ya estamos desarrollando una conciencia moral que nos empieza a decir, esto está bien, esto está mal, esto lo puedes sentir y esto no. Ahora, en la realidad de la mente, sentimos todas esas cosas terribles y lo que en realidad tenemos que hacer es encontrar formas de canalizarlos, ¿no? De entender cómo podemos hacer para solucionar ese tema, para afrontar eso que estamos sintiendo, para solucionar la situación de una manera que dejemos de sentirnos así. Entonces en el sueño aparece algo que no tiene nada que ver, ladrones invadiéndote. Bueno, esos ladrones podrían representar esa bronca que se está sintiendo que no sé cómo controlarla. Entonces no le puedo cerrar la puerta porque estoy sintiendo que eso me está desbordando. A ver, dice, y Mingo80, hola, hace bastante tiempo no recuerdo sueños. Bueno, dice, Romina sufrió bullying. Bueno, muchas veces eso, ¿no? El bully que te está invadiendo está representando a alguien que te trae todas tus inseguridades, que te marca, que te burla por todas las cosas que vos puedes sentir que no te gustan de vos misma. Entonces, es alguien que nos está afrontando todo el tiempo con las inseguridades que uno va teniendo. Decía ahí, y Bingo que no recordaba, es muy común, pero sí hay que saber que se dice que en realidad soñamos todas las noches y que tenemos varios sueños incluso por noche. Ahora, el recordar es algo que algunas personas recuerdan más, otras menos.
en algunos momentos de la vida se recuerda más, en otros menos, y parte al menos de eso tiene que ver con que, bueno, quizás los olvidamos porque nos traen estos temas que podemos no estar preparados para ocuparnos en ese momento. A ver, dice Marcos, saludos de Córdoba. Interesante el tema. Gracias, Marcos. Dice Amalia, me pasó de soñar de encontrar plata. Bueno, eso sería de repente como una solución mágica, ¿no? Una salida mágica a cosas que nos están pasando, ¿no? Entonces, más tienen que ver con decir, cómo quisiera salir, dejar de sentir así, algo que me ayude, algo que me salve, ¿no? Por ejemplo. Está bueno, dice Amalia, entender esto de los sueños para poder entender por dónde viene la cosa. Si por el lado de los miedos, preocupaciones, los deseos, soluciones, orienta bastante. Bueno, gracias por la opinión, me alegra. A veces responden preguntas. A ver, dice Nora, buenas noches, tenía un sueño recurrente, sentía que alguien me tomaba de la mano, que me quería llevar a un lugar que no quería ir. También con una víbora, siempre era verde. Bueno, los animales es más, de nuevo, los animales, y especialmente pensemos que nos representan ciertos animales, ¿no? Los insectos, las víboras que reptan, ¿no? Que nos aparecen por sorpresa, que tienen esta forma de caminar rara, que no es, que no la reconocemos, todo lo extraño muchas veces nos va a conectar con las partes desconocidas y extrañas de uno mismo. Entonces también es muy común, los animales y en general están trayendo partes de nosotros mismos que nos resultan extrañas, desconocidas, y entonces ahí es donde, en ese trabajo de indagar en eso, tenemos que decir, bueno, a ver, ¿qué podría representar? ¿Qué cosas podría traerme una víbora? ¿Qué podría representar para mí algo que le tengo miedo que me aparezca, ¿no? Y a veces por eso son estos, los propios deseos, los propios miedos, las propias ideas de uno mismo. Y que alguien te tomara de la mano y te lleve, bueno, también, a un lugar donde no quería ir, también, ¿no? Está trayendo el tema de hacer algo sin la voluntad, puede tener que ver algo también con los vínculos, ¿no? Habría que ver también en ese momento qué situación podría traer un tema, ¿no? Que lleve por ese lado, ¿no? De alguien que me lleve a algo que no quiero. A ver, dice Amalia, yo me preguntaba en dónde estaba mi amiga, si se habría mudado o qué. Soñé que una vez me decía que había fallecido y finalmente averiguando después de unos años me enteré que había pasado eso. Bueno, ahí hay otra área que hoy no la voy a tratar. Los que vieron el programa pasado, por ejemplo, vieron que salió un poco eso, porque también, digamos, ya yendo un poco al aspecto más transpersonal, espiritual, o nuestras necesidades rectas, inclusive más tradicional, también los sueños tienen una parte en la que nos conectamos, se dice, con el plano astral. Entonces podemos acceder a diferentes conocimientos, ¿no? Porque de alguna manera estaríamos accediendo también a partes de nuestra mente, o podríamos decir a esos canales de información universales, porque estamos saliendo de alguna manera de los límites de nuestra mente consciente y yendo a la gran mente, que tiene capacidad de conectar con conocimientos y sabidurías. Por eso en los sueños muchas veces se predicen cosas, o se tienen experiencias incluso místicas, donde uno dice, esto no fue un sueño común, acá sentí algo como si realmente hubiera ido a otro lado, hubiera pasado algo. Pero bueno, no vamos a ir ahí porque sería ya complejizar un tema que ya es bastante complejo, pero digamos, los que son predicciones pueden ir por otro lado. Ahora, que uno sueñe con algo que va a pasar, puede tener más que ver con decir, bueno, el miedo o lo que yo ya me imagino que puede pasar, querer afrontar esa situación, ¿no? Por ejemplo, esto mismo de alguien que fallece, entonces no necesariamente es una predicción, ¿no? Muchas veces tiene que ver con, bueno, la mente buscando anticipar cuestiones que tienen que ver con esa situación. Hola Marcela, excelente tema, dice Alicia, gracias.
Bueno, podemos poner la siguiente, Claudia, que es la del lenguaje de los sueños. Ya estuvimos diciendo varias cosas de esto, pero bueno, para hacerlo un poquito más claro y específico, ¿no? Para entender algunas cosas que creo que es interesante. Como decía, bueno, el lenguaje de los sueños. ¿Esto qué quiere decir? Los sueños nos van a hablar de una manera que, lo digo por milésima vez, no es literal, es simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo sueño que salto un abismo, a ver qué pasa. ¿Salto un abismo y me caigo o salto un abismo y logro pasar al otro lado? Bueno, ese saltar un abismo nos representa situaciones de la vida. Afrontar una nueva etapa de la vida, un cambio, una nueva relación, un desafío, el estudio, algo que quiero hacer y que me exige cualidades nuevas, por ejemplo. Entonces, ese saltar significa mis capacidades contra un abismo en el que me podría caer. Y el sueño te puede traer el me caigo, tengo el miedo a no poder superarlo, a que no, mis fuerzas no sean suficientes, o puede traer el decir, no, me siento como para pasar. Quizás el sueño te está diciendo, ya estás listo, sentís la fuerza suficiente para afrontar este desafío. Por ejemplo, Jung analizaba los sueños de una manera que nos van evolucionando los sueños, ¿no? Entonces, en un momento soñábamos algo que nos dice, no podés, tenés miedos que te impiden o que sentís que no vas a poder. Y pasa el tiempo, afrontamos las situaciones, maduramos cosas y de repente viene otro sueño y logramos eso que no lográbamos. Entonces, bueno, cambió y el sueño nos está diciendo, pasó algo internamente que ahora te preparó para esa situación. Entonces representa algo no evidente. Todo lo que nos pasa en el sueño está siendo una imagen, una figura de una situación mental, ¿no? Que a nivel mental nos representa eso. Como dijeron antes, un robo, volar, que alguien nos lleve, que nos aparezca decía, bueno, mencionaba Natalia que me había quedado ahí, que se caigan los días, vamos a ver un poco, pero bien, significaría como que no estoy sólido, ¿no? Como que tengo miedo internamente, a veces miedo a la debilidad, miedo a la enfermedad o no tener fuerza, porque los dientes representan la agresividad, ¿no? El morder, por ejemplo, representa la agresividad, entonces sentir que no estoy pudiendo manifestar mi agresividad ante una situación que tengo que afrontar. Entonces, de repente el sueño nos trae eso, que en principio angustia, nos quedó la sensación de algo feo. Ahora, claro, si lo llevamos un poco a traducir esto, bueno, quizás podemos empezar a ver qué viví esto, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, quizás tengo que manifestar agresividad, como decía antes, para afrontar a alguien que me estaba maltratando, para, no sé, pedir mejores condiciones en un trabajo, ¿no? Entonces, nos puede enseñar un camino. Decía, bueno, encubre el significado mediante la condensación y el desplazamiento. Estos son dos mecanismos que es importante entender, ¿no? Por estas cosas que vieron que en el sueño, por ejemplo, condensación, se le llama a esto que decimos, y en el sueño había alguien, no sé, aparecía alguien que me decía, mira, es por acá el lugar que estás buscando. Y era un viejo que se parecía a la cara a mi portero, pero a su vez yo sentía que era mi tío, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el sueño ahí? Agarró a alguien conocido y puso esa cara, ¿no? Entonces hizo a mi portero. Y uno dice, ¿qué tendrá que ver mi portero con mi sueño, no? Si el portero no es importante, no es alguien, simplemente lo veo. Bueno, ¿qué pasa? La mente ve esas cualidades, quizás es algo que tiene físicamente, algo que te transmite, te conecta con una figura. Si ese portero en el sueño te atacaba, te insultaba,
puede representar a alguien que era hostil con nosotros. Ahora, si te guía, si te ayuda, puede representar, como decía, también a un tío que era el que nos ayudaba, con el que hablábamos, el que nos daba un consejo. Entonces, representa una figura que nos está apoyando, que nos está ayudando. Bueno, en el sueño eso se condensa de nuevo. ¿Para qué? Para que en principio el mensaje no nos queda claro. Entonces, si tenemos esa fortaleza, ¿no? Para meternos ahí adentro, podemos llegar a entender. Si no, queda como queda muchas veces para la mayoría de las personas, soñé algo rarísimo, el portero me tiraba un baldazo de agua encima y yo me enojaba y después me subía a la bicicleta para ir al trabajo y se me rompió un pedal y decimos, ¿qué pasó? Porque mi bicicleta no está rota ni el portero está enojado conmigo, ¿no? Bueno, nos quedamos ahí. Ahora sí, podemos ver, a ver qué nos está diciendo. Bueno, nuestra mente nos está diciendo, a ver, quiénes te pueden resultar un enemigo o quiénes te pueden resultar un aliado. ¿Qué tipo de personas te ayudaron, te apoyaron, te ayudaron a encontrar tus cualidades? Y el desplazamiento quiere decir esto, por ejemplo, como decía antes, saltar un abismo quizás representa mudarme de la casa, terminar una pareja, plantearle a algún amigo que me da miedo que entonces no quiera ser más mi amigo, empezar un negocio, ¿no? Donde el abismo pueda significar qué pasa si no me va bien, si no lo sé afrontar, si pierdo la plata. Entonces, en el sueño no aparece, yo haciendo este negocio nuevo y a ver cómo me va. Aparece algo que en principio pareciera inocente, ¿no? Pero puede estar representando muchas cosas, como decía. Soñamos que me agarré a golpes con, no sé, el almacenero de la esquina. Bueno, eso no me significa nada. Ahora, si en vez del almacenero estuviera mi papá, que le tengo bronca, que tengo un montón de cosas que hizo y me molestan y no se las puedo decir, tendríamos que reconocer bueno, tengo temas con mi papá, ¿no? Entonces el sueño, de nuevo, nos está ayudando a traer el tema. Después queda en cada uno conocerse e ir más allá y tomar esos mensajes. Escuchar las alarmas, ¿no? No sé si ustedes la escuchan acá, las alarmas que nos dan los sueños. Bueno, los personajes representan, eso lo contaba un poco, que a veces uno dice, los personajes de un sueño, el que me persigue, el que me ayudó, el enamorado, el que venía y me daba el trabajo, no siempre representan a personas externas, ¿no? A personajes externos, sino a cualidades de uno mismo. Entonces, quizás ese que me ayudó, por ejemplo, el que en un sueño vino y me dijo, tranquilo, es por acá, yo te voy a acompañar, vos podés, ¿no? Entonces, en el sueño aparece como un personaje externo, pero en realidad lo que el sueño nos está queriendo decir es, tenés esta fortaleza en vos, confía en esas cualidades que tenés, confía en que vos tenés talentos, que ya superaste situaciones parecidas. Entonces, una forma de entender el sueño es, bueno, ¿qué pasaría si lo entiendo como, bueno, la parte hostil, el que me ataca en realidad es mi propio enojo, ¿no? Mis propios celos, un poco lo que decía antes, pero para entender un poco más de que esos personajes pueden estar representando partes de uno mismo. ¿Vieron como cuando dicen, por ejemplo, que los escritores siempre están hablando de sus propias historias? Entonces, por ejemplo, hacen una historia de un héroe y un villano, ¿no? Bueno, el villano es toda la parte oscura de uno y el héroe quizás es toda esa parte luminosa, las capacidades de uno, ¿no? Y en esa historia se pelean y en realidad esa historia representa la lucha de uno mismo entre nuestras partes oscuras y nuestras partes luminosas. Bueno, y por último, decía, tiene un significado personal porque es esto. Ustedes van a encontrar en internet
si les interesa indagar el tema, esto de los sueños típicos. Decime, Claudio, si puedo seguir un minutito más, así así, bueno, vamos a ir un poco cerrando, pero para terminar un poquito de concluir. Bueno, gracias, dice que sí. Gracias, Claudio. Así leo un poco los comentarios que fueron llegando y cierro un poco con esta cuestión de los sueños típicos. Esto de que tiene un significado personal tiene que ver con ojo cuando, por eso fíjense que yo lo estoy diciendo, estoy aclarando que cada uno después en su situación tiene que ver. No se puede quedar con soñar que, no sé, matas a alguien significa esto, o soñar que tuviste una enfermedad significa esto otro. Siempre hay que ver el significado personal. Entonces ahí ver qué emoción había en el sueño, qué significa para mí hoy en día, por ejemplo, un diagnóstico que me den en un sueño, ¿no? ¿Qué miedos tengo? Porque si no, digamos, podemos caer en cosas muy superficiales y que incluso pueden hacer mal si uno se queda con una interpretación que no es, ¿no? Que a veces dicen cada cosa por ahí en internet, así que bueno, cuidado con eso, ¿no? Bueno, ahí está Solcito como siempre, gracias Sol, porque yo me olvido bueno, ahí tenemos nuestro enlace de Telegram. Antes están las redes, quédense, que ahora antes de cerrar les voy a contar algunos de los sueños típicos. Algunos aparecen que mencionaron y algunos otros que probablemente los hayan visto, como también para poder asociar. Pero bueno, tenemos ahí abajo van pasando los que están en Instagram, súmense si llegaron, comenten el video, por favor, que eso ayuda. Y ahí tenemos los que están por YouTube, tienen enlace en nuestro Telegram, en nuestro grupo de Telegram, ahí compartimos información, cosas que quedan. Bueno, hoy, por ejemplo, les puedo compartir algún video que hay por ahí de los significados, que lo pueden contrastar con lo que hablamos hoy, de los sueños típicos, pero vamos compartiendo también otras informaciones, además de las cosas que vamos subiendo. Psicología Otra Dimensión se llama el grupo. Y bueno, también tiene ahí mi mail para consultas, para quien quiera escribir, para quien quiera también atenderse o quien quiera preguntar o escribir algo, me pueden escribir por privado en cualquiera de las redes. Ahí está pasando también el Instagram. Les agradezco. Sepan que el apoyo acá es importante, el compartir, el comentar en los videos, el poner un me gusta, ayuda a que esto se difunda y que sigamos en este trabajo. A ver. A ver si quedó algún comentario. Bueno, gracias a Alicia, que decía excelente tema. A ver, bueno, creo que no tenemos comentarios nuevos. Vamos a ir ponemos la última, Claudia, que rápido les cuento los sueños, algunos sueños típicos para que digan, bueno, esto me pasa, para que puedan decir, ¿no? Bueno, ciertos sueños son comunes. ¿Por qué? Porque de alguna manera están trayendo también estas historias, así como las historias de las películas son historias típicas. En algún momento hablamos del viaje del héroe, que nos representa el tener talentos, el afrontar. Bueno, son situaciones que nos aparecen todo el tiempo porque tiene un significado universal en el sentido de que representan cosas. Después, como decía, cada uno en su historia, en su situación, verá qué está representando en ese momento de su vida. Pero, por ejemplo, estaba perder dientes, la enfermedad, que nos significa no solo también todo lo que es la fragilidad, sino a veces, como dijimos cuando hablamos de la enfermedad, nuestro propio cuerpo, ¿no? Como nuestro cuerpo es misterioso y que de repente se encuentre algo en nuestro cuerpo, a veces eso también está representando lo misteriosa que es nuestra mente y estas cosas que no queremos encontrar. No queremos encontrarnos con que estoy resentido con una madre, un padre, o al contrario, ¿no? Que estoy enojado, pero en realidad no estoy pudiendo. Yo sé que ese enojo es egoísta y no puedo reconocer que hizo muchas cosas por mí. O sea,
todo eso que a veces nos queda lejano porque hay que afrontar las consecuencias. Examen, que siempre que uno estuvo en una situación de examen trae esto, ¿no? Que alguien me evalúe mis capacidades. Bueno, soñar con eso no significa obviamente que uno realmente vaya a tener un examen, sino todo lo que nos puede poner a prueba, quién nos está evaluando, la mirada del otro. Desnudez, que también es un sueño típico, ¿no? De repente estoy desnudo, me falta algo, no tengo bien la ropa. Tiene mucho que ver con también la mirada del otro, la fragilidad, sentir que no estoy adecuado para una situación. Escenas eróticas, como decía, a veces cumpliendo cosas más literales y a veces cumpliendo cosas que socialmente prohibidas, mal vistas, pero que uno en su vida tiene que poder incorporar en el sentido de decir, bueno, a ver, este deseo lo estoy poniendo en juego, ¿qué significa para mí? Y el sueño te lo trae. Como bueno, este surgió mucho, monstruo, ser perseguido, ¿no? Todo la hostilidad de figuras que realmente nos estén haciendo algo agresivo en la vida, pero también a veces nuestras partes que sentimos que no podemos controlar. Y bueno, seres queridos fallecidos, por ejemplo, que también muchas veces soñar con esa persona tiene que ver con, bueno, lo que me falta, lo que esa persona representaba para mí, temas que quedaron inconclusos con esa persona, que hubiera querido hacer, que hubiera querido decir. Entonces también es un sueño muy típico. Bueno, y hay otros, como decían por ahí, volar, por ejemplo, es uno de esos sueños típicos, manejar y tener, digamos, también algún choque o alguna cuestión en el manejo, peleas, ¿no? Peleas, discusiones con alguien, que también, como decía, muchas veces nos traen qué nos pasa, ¿no? Que no le estamos pudiendo decir o que no está en una relación. Sueños que tienen que ver a veces con ser dejado de lado, estoy en un grupo y me dejan de lado, se burlan, que tiene que ver con la inclusión. Bueno, ahí podemos sacar, Claudia, como ven, está en estos grandes temas, ¿no? Que al final tienen que ver con los dilemas y las situaciones claves de la vida, ser aceptado, si nuestros deseos se cumplen o no, deseos que no podemos reconocer hacia el afuera y hacia nosotros mismos, situaciones de ser aceptado por el otro o no, situaciones de miedos, sentirnos capaces o no ante las situaciones de la vida, los cambios, situaciones de separación, como decía también, ¿no? Esos momentos que, bueno, me tengo que alejar de una relación, tengo que dar un paso y están los miedos, la culpa, dejar esa persona. Entonces por ahí sueño que esa persona se enferma y en realidad eso lo que está representando es, siento que le voy a hacer mal, yo estudiando algo que no es lo que quería para mí, formando una pareja y entonces tomando distancia, ¿no? Haciendo un viaje y entonces que no me va a tener para estar escribiéndome todos los días, ¿no? A veces traen también lo que significa dar esos grandes pasos en la vida. Y el logro, ¿no? El logro, el cumplir cosas, la ayuda, los personajes, las personas que nos dan apoyo y nos ayudan en la vida, nos dan fuerza, nos desarrollan. Finalmente, digamos, toda situación de la vida puede aparecer representada. Hay que entender, lo que hay que incorporar es que si entendemos ese mensaje, nos va a decir, bueno, esto hay que reconocerlo. Si lo reconoces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué pasa con afrontar que estás sintiendo estas emociones? ¿Qué pasa con este paso que tenés que dar? ¿Qué pasa con cómo te sentís en tus cualidades en este momento de la vida? ¿No? ¿Qué pasa con esas emociones que no estás sintiendo y quisieras sentir? Como decimos muchas veces, estamos estancados en la vida y el sueño nos trae emociones que dejamos de lado, que perdimos, que en otro momento sentíamos, ¿no? Siempre, si podemos escuchar esa parte, esa gran mente que tenemos en realidad, que es capaz de entender mucho más y que nos va diciendo, bueno, mira acá, presta atención, si prestas atención a esto, acá está la guía, el paso sobre cómo seguir.
Bueno, ahí decía Carolina, hoy no pude estar al vivo. Bueno, Carolina, está perdonada porque sos una fiel de siempre, así que después comentame, ahí cuando lo veas en diferido, qué te pareció. Dice Amalia, muchas gracias Mati, hermoso programa para seguir comprendiendo más. Bueno, muchas gracias Amalia. Bueno, ahora sí vamos a ir cerrando. Bueno, espero que les haya quedado algo claro. Espero que esto sirva por lo menos para dar una vuelta más cuando uno dice, esto que soñé no tiene nada que ver, no tiene sentido, entender que quizás sí haya algo valioso y para aportar un poco otra pata a esto que decimos, ¿no? El autoconocimiento. El autoconocimiento a veces es difícil, a veces hay que afrontar cosas angustiantes, pero finalmente es lo que nos da potencia, lo que nos libera, lo que nos permite encontrarnos con realmente todas las cualidades que tenemos para expresar. Así que bueno, gracias por estar. La semana que viene, porque hicimos al final 4 programas, la semana que viene probablemente tengamos un video, no tengamos directo, porque bueno, acuérdense que cada 3 semanas hacemos una semana que no hay directo, pero sí va a haber algún video, así que vengan a la hora porque algo les vamos a estar estrenando. Y bueno, nos vemos la próxima, ya sea en directo, en diferido, y los veo ahí por las redes. No se olviden de comentar, de decir qué les pareció, así que eso nos ayuda a que se difundan los videos. Y bueno, los saludo hasta la próxima. Los dejo con los chicos que de Halo de Luz, que están a las 10, ¿no, Claudia? Así que vuelvan para ahí. Los que quieran seguir con temas como, por ejemplo, los que estuvimos tratando la semana pasada. Bueno, a las 10 que está el programa de los chicos. Nosotros nos vemos la próxima. Saludos.